Estamos acá. Hola, buenos días. Aquí estamos esperando a ver si se une a nosotros la Lerer Maya. Amenaza con estar por acá, lo cual estaría muy bien. Habría que avisarle que sería bienvenida. Tratamos de llamarla, pero su teléfono estaba ocupado, lo cual quiere decir que, bueno, está por ahí en una larga distancia, pero a lo mejor nos da la sorpresa y se une a nosotros. Hoy, además de las famosas y nunca suficientemente memorables efemérides, tenemos también, hoy vamos a tener la respuesta, bueno, ustedes no saben, pero la semana pasada, en el tema de la semana pasada, recibimos recibimos una respuesta de una persona preguntándonos que si estamos locos, que el alemán nunca ha sido el idioma oficial de Israel y una serie de cosas sobre las bellezas de Israel y sus políticas. Y bueno, hoy vamos a contestar todas ellas o todas las que podamos, por lo menos. Entonces, hoy vamos a hablar realmente del amor de Israel o de los israelíes de primera generación por Alemania y cómo este amor por Alemania y el odio subsecuente por el Yiddish y los judíos y la filosofía de Europa Oriental han afectado el juicio o no del Estado de Israel. Lo cual además debemos decir que esto ni es bueno ni es malo, es simplemente un hecho que ha caracterizado y que ha dado y que ha determinado el carácter de las políticas, la cultura y la actualidad del Estado de Israel. Pero además tenemos que agradecerle a esta persona que nos mandó sus preguntas, porque gracias a ellos pues tuve que regresar y redescubrir eh, la tesis que hice en la universidad. Yo sí la hice, yo no fui a Santo Domingo y no me la vendieron y la tuve que hacer y además me divertí mucho haciéndola. No sé por qué otra gente no las hace, pero aquí en esto no solo estudiamos todo lo que era la prensa judía y su efecto en las comunidades judías, sino también toda la historia de la prensa judía, por idiomas, por países, por tipos de contenidos, etcétera. Y aunque usted no lo crea, les voy a contar solo unos cuantos datos rapiditos nomás para emocionarlos tantito. En la primera publicación judía fue en Judesmo, fue en Ámsterdam, fue la primera publicación judía y estaba dedicada a anunciar la llegada y salida de los barcos que desde Ámsterdam iban al Caribe y América. Les recuerdo que en esa época se estaba fundando, creando, manteniendo el imperio holandés y el imperio holandés era básicamente la compañía de las Indias Orientales, que era una compañía fundada, creada y manejada por judíos sefaradíes expulsados de España, que además de tener el objetivo de crecer comercialmente, tenía el objetivo de cobrarle a España los datos de las consecuencias de la expulsión de España. Hay que subrayar también que, a diferencia de otras expulsiones, la de España fue diferente, fue totalmente diferente en cuanto a la gente que afectó. Uno, porque aunque, por ejemplo, en Polonia había un rey polaco que llamó a los judíos, que los invitó a que vinieran y que lo ayudaran a crear una nación de entre todas las tribus salvajes que había ahí. Debo de reconocer que 500 años más tarde hay que reconocer que fracasamos, que Polonia sigue siendo un conjunto, ya es una nación, en eso no fracasamos, pero sí fracasamos en quitarles lo salvaje. Pero en fin, en España no fue así. En España los judíos llegaron con los romanos a fundar, a crear y a inventar España. España sin los romanos no existiría, España sin los judíos no existiría, Toledo sin los judíos y los romanos jamás se hubiera creado, y lo que hoy conocemos como cultura española, pues sería visigoda o salvajegoda o alguna cosa por el estilo. Y bueno, los judíos al ser expulsados, realmente fueron expulsados de su tierra, de la que habían creado, fundado, inventado, armado. También debemos, para quienes no lo sepan,
Em, el área donde se inició la expulsión de España fue en Barcelona, pero el área donde terminó la expulsión fue en Navarra. Y este fue el último lugar porque tanto el comandante de la provincia como la mayor parte de la guardia, porque hoy llamaríamos la Guardia Nacional, eran judíos, que como toda España, sus aristócratas vivían retirados en París, o no tan retirados, pero vivían en París. Y en Navarra en particular, los reyes de Navarra habían puesto a los judíos a cargo de la defensa, y fue la última provincia en caer ante los reyes católicos. El caso es que la relación con España fue siempre muy, muy profunda e intestinal, mientras que los judíos alemanes consideraron que el yiddish era una deformación del alemán. Los judíos sefaradíes nunca han considerado al judaísmo una deformación del español, lo han considerado su lengua y se acabó, sin andarle agregando juicios de valor, los cuales los judíos de Europa Oriental pues le compraron el discurso, muchos, a los judíos alemanes, y siempre dijeron que el yiddish era un dialecto. Es interesante porque no solo no es un dialecto, sino que hubo primero literatura en yiddish antes que en alemán, y peor todavía, eh, hay 5 dialectos del yiddish y muchos otros dialectos del alemán. Pero si quisiéramos hablar de dialectos del alemán, tendríamos que hablar del holandés, tendríamos que hablar del de Francfornia, que es el más parecido quizás al yiddish, pero no el yiddish. El yiddish no es un dialecto. El yiddish en realidad surgió de las lenguas romances. El yiddish es un hijo del judaísmo. Los que salieron de España y se fueron hacia Austria-Hungría y por ahí a Cracovia y Europa Oriental, llevaron consigo la formación gramatical de las lenguas romances en las que se basa el yiddish. El yiddish no está basado gramaticalmente en el alemán. Muchísimas de sus palabras, 40-50% de las palabras en yiddish tienen un origen sajón, anglosajón. Si uno va a Escocia, uno puede hablar más o menos con los escoceses o entender el escocés, porque hay muchas palabras comunes, pero la base que le da forma al idioma es romántica. Romance no es sajona. En fin, lo importante de este libro fue que en aquel entonces dije, y hoy reafirmo, que la salud de una comunidad judía se podía medir como un termómetro por la prensa que esa comunidad tenía. Si la prensa tenía, si había en la comunidad muchas publicaciones activamente politizadas o políticamente proactivadas, la comunidad era sana, la comunidad crecía, la comunidad surgía. Si no había publicaciones o las publicaciones eran meramente boletines comunitarios, era un signo de que la comunidad estaba empobreciéndose y desapareciendo. Usted puede ya sacar de ahí sus conclusiones y llevarlo a cualquier comunidad que usted quiera. Pero el hecho es que mientras hubo publicaciones constantes y politizadas en las comunidades judías de Latinoamérica, estas crecieron judaica, cultural y nacionalmente, mucho más de lo que están creciendo hoy. No hay una relación directa entre prensa judía y dinero, o prensa judía y negocios, o prensa judía y confortabilidad de vida. Hay una relación directa entre prensa judía y activismo y participación judía, tanto en la política de la propia comunidad como en la política del país. Pero bueno, también de acuerdo a este libro, había mucho más publicaciones en yiddish en Israel que en cualquier otro idioma, y la primera publicación en Israel obviamente fue en yiddish porque la gente que llegaba es lo que leía. Quiero recordarles, los judíos alemanes y austrohúngaros promovieron el desarrollo del sionismo, pero mandaron a los europeos orientales a trabajar. Era algo así como los dueños de la hacienda y los empleados de la hacienda. Entonces, mientras el barón de Hirsch y el barón Rothschild financiaban las obras, los que las trabajaban eran los judíos de Europa Oriental. Herzl nunca fue a Israel,
etcétera. Quiere decir, había una base muy clara en eso. Es importante este concepto porque hoy, al hablar del alemán y la relación del alemán con el Estado de Israel, pues lo primero que tenemos que ver es la ciudad de Tel Aviv. La ciudad de Tel Aviv, no, déjenme ir en reversa. En la ciudad de Tzfat, una ciudad que era conocida como una ciudad mística y después fue una ciudad muy cultural, muy intelectual, artística. Era una ciudad donde había mucho sefaradí, judío de origen sefaradí. El sefaradí, entiéndase, originario o descendiente de España y de consiguiente de los lugares a los que después llegaron los españoles. La comunidad de Jerusalén era dividida entre judíos sefaradís que hablaban judaísmo y judíos ashkenazim que hablaban yiddish, religiosos. Pero en Tel Aviv cuando se fundó la ciudad de Tel Aviv, que es así, se fundó de la nada, se fundó en una duna de arena, la fundaron judíos yeques, judíos alemanes, y hasta hoy Israel es Tel Aviv, perdón, a diferencia de todo el resto del país. En Tel Aviv no hay ruinas, no hay memorias, no hay pasado, hay la mejor colección de Bauhaus, de arquitectura del Bauhaus alemán, probablemente yo creo que en todo el mundo. No sé, no creo que haya otra ciudad que tenga una colección tan amplia de edificios, de edificaciones y construcciones basadas en el modelo del Bauhaus como Tel Aviv. Tel Aviv fue creada por judíos que venían de Alemania y por algún motivo también interesante es que los judíos alemanes y austrohúngaros aman o amaban, no, y siguen amando profundamente el idioma alemán por encima de cualquier otra lengua. No la reemplazan fácilmente, así como los judíos de España prácticamente no reemplazaron el judaísmo, sino hasta la fecha en que lo están quizás reemplazando por español. Eh, los judíos Los judíos alemanes no reemplazaron al alemán con nada y su amor a la cultura alemana, su amor a Alemania, su amor a los símbolos alemanes, a la Vaterland, ha superado incluso la relación de ellos con el fascismo y con el hitlerismo y los campos de exterminio, los cuales inicialmente los vieron como un accidente histórico, después lo vieron como algo para esos que venían de Europa Oriental, algo así como para que los chairos se lleven a los chairos, que vestían mal y que no hablaban buen alemán, peor, algunos hablaban yiddish, era horrible, y hasta se andaban con barbas en la calle, y le quitaban la buena imagen a los judíos alemanes de científicos y técnicos, ingenieros, etc. Entonces, su amor por el alemán es y ha sido inmaculado. Esta base de este amor por el alemán los ha llevado en manos de Ben-Gurión, que era de Europa Oriental, a un desprecio profundo de la cultura y los valores de Europa Oriental, las comunidades, la forma de ser, hablar con manoteos, eh, discutir todo, gritar, no llevar un orden correcto, no levantar el dedito para hablar, todas esas cosas que hoy le llamamos populismo o mala educación o malas maneras, etcétera, que son bien comunes en las reuniones de gente de Europa Oriental, o eran muy comunes en la gente, quienes venían de Europa Oriental, no lo eran en las comunidades alemanas, donde la disciplina, la forma, lo era todo. Esto se ha traducido dramáticamente en varios libros que hemos recomendado constantemente y que hoy volvemos a recomendar. Es importante que ustedes los lean para que entiendan esto. Bueno, vamos a empezar con My Promised Land de Ari Shavit. Ari Shavit es descendiente de judíos alemanes. Ari Shavit es el que empezó esta corriente de hablar de My Promised Land, la tierra hebrea. No es el estado de los judíos, no es el estado de Israel, es el estado hebreo de Israel. Eso es muy importante. Y fue continuado por Bernard Abishai,
que escribió La República Hebrea, en la cual él oficialmente le da la bienvenida y reconoce la creación de la República Hebrea, un país diferente al que tenían en mente quienes lo fundaron, diferente al que nos podríamos imaginar. Este es el Israel de Noah Tishby, que en todo se la pasa reconociendo a todo lo largo de su libro el resentimiento, no es resentimiento, el desprecio profundo que siente por los judíos del gueto, los judíos que se dejaron matar con borregos. Y acá está en un libro publicado hace un año por la embajadora de la cultura israelí, ese mismo desprecio reflejado. Pero no solo lo hace ella y lo hacen los demás, estas nomás, también lo hace esta persona que además, curiosamente, el libro me llegó por dos lugares diferentes. Uno me lo mandaba a decir, mira, qué libro tan interesante acaba de publicar, nada más y nada menos que el director de Yad Vashem. Y el otro para decir, ¿puedes creer lo que este señor está escribiendo? Y sí, uno abre este libro. Bueno, no les puedo sugerir que compren la versión subrayada por mí, ¿verdad? Pero si abren este libro, van a descubrir cómo Yehuda Bauer se la pasa tratando de justificar la existencia del Holocausto como... según esto, el libro es para poder explicar qué fue el Holocausto y cómo se puede comparar con otros casos de genocidio y cómo reaccionaron los judíos. Pero en realidad, él lo que hace es evitar, identificar la relación entre el Holocausto y el establecimiento del Estado de Israel. Sin uno, no habría el otro. Y esto es muy importante para él porque se la pasa en los primeros capítulos del libro describiendo cómo nos dejamos atar vilmente. Después a lo mejor trataré ese tema otra vez, pero quiero subrayar nuevamente todas las pocas o muchas luchas que hubo en contra del nazifascismo fueron prácticamente manejadas, dirigidas por judíos desde 1933. Incluso la, el ejército republicano y la Brigada Internacional, bueno, no tanto el ejército republicano como el ejército republicano fue reforzado por la Brigada Internacional, que fueron judíos de todo el mundo que se unieron para ir a luchar contra el nazifascismo. Dije de todo el mundo, porque no había israelíes, no. Había judíos de América, de Europa, de Rusia, de Sudáfrica. Cuando digo América me refiero a México, Argentina, Estados Unidos, Canadá, que fueron a luchar para defender a la República Española, sabiendo o convencidos de que ahí se estaba peleando la Segunda Guerra y ahí se estaba peleando el futuro del mundo. Y sí, así fue finalmente la derrota de la República, le dejó a Hitler abierto el camino a la guerra. Subrayemos además que tanto el gobierno francés como los otros gobiernos de Europa eran pronazis. No es que se pudieron o defender o no defender de ellos. Había que luchar contra el gobierno y había que luchar contra los alemanes y había que luchar contra los nazis. Entonces, no era una lucha fácil y sin embargo se dio y se mantuvo. Y a nivel de memorias, para tratar este tema, les recomiendo un libro que fue y ha sido altamente censurado. Es más, esta copia que yo tengo acá, miren, esta copia que yo tengo acá fue retirada de la biblioteca. La quitaron para que la gente no pudiera sacar el libro prestado en el JCC, porque este libro es de Nahum Goldman. Nahum Goldman es todo un personaje, fue nada más y nada menos que el fundador y el director del Congreso Judío Mundial. Y Nahum Goldman escribió este libro. Este libro le costó a Nahum Goldman el odio y el rechazo total del gobierno de Israel cuando apareció este libro vamos a ver el año exacto porque luego se enojan cuando me equivoco. Entonces, este libro se publicó en 1978
a nivel histórico no es tan viejo. 1978 refleja la segunda generación israelí. Y este libro se los recomiendo profundamente, porque además Nahum Goldman, después de todo el ataque y todo, se retiró y consiguió la ayuda de otro grupo de gente para crear en Estados Unidos el Museo del Holocausto, porque decidieron que Yad Vashem, ¿se acuerdan? El que acabo de hablar, el Yehuda Bauer, Yad Vashem en sus principios no representaba el sentir ni la realidad de la participación de los judíos de todo el mundo en la lucha contra los alemanes. Era importante tener una visión diferente y sí, el Museo del Holocausto en Washington de alguna manera balanceó el discurso para presentar de una manera diferente la participación de las comunidades. Si algún libro tienen que leer de todos estos, lean este si lo pueden conseguir. Es muy importante. La paradoja judía, una memoria de cómo se conformó el judaísmo contemporáneo por Nahum Goldman. Bueno, y con eso contestamos el tema de lo que hablamos. Yo nunca me dije que el alemán hubiera sido un idioma oficial de Israel, de que era un idioma favorito de la aristocracia intelectual israelí y que en el momento de la independencia el segundo periódico en importancia era precisamente el periódico en alemán que se publicaba en Tel Aviv. Bueno, ahora, si ya que estamos hablando de todos estos eventos, ¿por qué no hablamos un poco de las efemérides? Vamos a hablar un poco de las efemérides que de alguna manera se relacionan con las cosas que estamos hablando. Voy a hablar primero de una persona que escribió muchas cosas y que fue calificada como la mujer más peligrosa de América. Ese era el título de Emma Goldman. Emma Goldman, anarquista, escritora, originaria de Europa Oriental, lo cual quiere decir mal portada, con malos modales, gritona según tengo entendido, y no se arreglaba mucho. No quiere decir que se desarreglaba, pero quiere decir que para ella era más importante el bienestar de la gente y de la sociedad que el estarse acicopalando y verse bonita. Y ni modo, pasó entonces a la historia como la mujer más peligrosa de América y murió el 14 de mayo de 1940. Y afortunadamente no le tocó ver el desenlace de todo lo que ella estaba advirtiendo que iba a pasar, y murió en el momento en que los Estados Unidos seguía indiscutiblemente convencido de no participar en la guerra y sí ayudar en lo que fuera posible a los alemanes. Debo recordarles, no hubiera sido posible el holocausto, literalmente el holocausto técnicamente no hubiera sido posible si no hubiera sido gracias a la IBM, que logró reunir de una manera escalofriantemente eficiente todos los datos y libros que había de iglesias, de comunidades, de todo tipo de organizaciones europeas donde se registraba el nacimiento, la religión o la línea de, 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 de las comunidades locales, de la gente que se había convertido o no convertido, etcétera. Y, y la IBM las organizó y la IBM las puso en columnas y pudo decir, todas estas personas se convirtieron al cristianismo en tal pueblo, en tal año. Y entonces, pero ahí estaba registrado quién era el Zeide y la Bobe y el papá y la mamá de la persona que se había convertido. Y entonces se pudieron ir para atrás y decir, y este era el Zeide, este era la Bobe, y estos son los apellidos, y estos son los hijos, y encontrar luego a los hermanos que no se convirtieron, y hacer todo un mapa de todo este proyecto que le permitió inventar a los alemanes el rollo ese de que eran judíos, de un octavo judíos, un 16avo judío, un 32avo judío, la matemática que inventaron para justificar quiénes eran judíos, para poderse robar lo mucho o poco que tuvieran y para poder marcarlos como enemigos para beneficio del movimiento nazifascista. Ya sabe, todos los movimientos populistas y fascistas requieren de un enemigo común.
y no había más grupo común, más común en toda Europa, mejor conocido por todo el mundo que el grupo judío. Eh, como hoy lo podría haber sido el Estado de Israel para el mundo musulmán y los judíos, que luego vamos a hablar también de eso porque yo tuve un encuentro muy interesante este fin de semana con un palestino en Estados Unidos y vamos a hablar un poco de eso también. Bueno, hablando de eso, miren, el 14 de mayo del 48 fue la declaración de la independencia de Israel. El 20 de mayo de 1915 nació Moshe Dayan, que después fue el héroe de la Guerra de los 6 días. El 15 de mayo del 37 nació María Jana Korbelova. Y usted dice, bueno, ¿quién es Mary Jane? Mary Jane, Mary Jane. Pues casi parece que dice marihuana, ¿verdad? Pero bueno, María Hanna Korbelova. Ah, bueno, Mary Jane Korbelova fue Madeleine Albright y fue una importante miembro del gobierno norteamericano en años recientes. Y cuando ella estaba a cargo del Departamento de Estado, descubrió que, no, que su familia era de Checoslovaquia y que era de origen judío, lo cual no sabía antes hasta ese momento. Nació el 15 de mayo de 1937 y descubrió 50 años, 60 años más tarde que era judía. Ok, el 16 de mayo del 43, perdón, terminó oficialmente el levantamiento en el gueto de Varsovia. También debo subrayar que estos borregos que se dejaron matar en el levantamiento del gueto de Varsovia y otros levantamientos, los que sobrevivieron salieron del gueto de Varsovia, se fueron a los bosques, lograron evitar a los partisanos polacos que estaban ahí, porque no eran a los alemanes de los que se tenían que cuidar ahora, sino de los polacos. Lograron organizar y participar en el levantamiento de la ciudad de Varsovia contra los alemanes un año después, y uno de ellos, Mark Edelman, murió condecorado por el gobierno porque además de participar en el levantamiento del gueto como comandante, participó en el levantamiento de la ciudad de Varsovia como comandante, participó con solidaridad y fue emblemático en la creación de la Polonia libre en el movimiento anticomunista y fue el cirujano cardiólogo más importante de Polonia y recibió todo tipo de condecoraciones por todo ese tipo de motivos. Él fue quien de alguna manera obligó a que cada vez que les daban una condecoración tuvieran que decir el comandante judío polaco, porque los polacos tendían a olvidar esa palabra cuando hablaban de héroes, pero no cuando hablaban de gente mala o de ladrones o de lo que fuera. Otra persona que falleció el 16 de mayo fue Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. llevó lo judío al extremo porque Sammy Davis Jr. decía, yo nací en este mundo para ser discriminado, por eso nací negro, nací con un ojo y nací y me hice judío y flaquito y fuchón. Entonces era Sammy Davis Jr., fue famoso en su época y pues siempre estuvo provocando ahí en los medios de comunicación sus ideas y sus amores y desamores. Otra que estuvo en el mismo caso fue Barbara Walters. Barbara Walters inventó realmente la presencia de las mujeres en los medios de comunicación. No, déjenme irme en reversa. Inventó la presencia de las mujeres como entes pensantes y actuantes en los noticieros de las cadenas norteamericanas y el 16 de mayo del 2014, después de haber abierto el camino para que cualquier mujer que quisiera pudiera ser periodista, conductora y trabajadora en los medios de comunicación, se despidió de la televisión el 16 de mayo del 2014. Al mismo tiempo, bueno, no es al mismo tiempo, pero después de haber cubierto ampliamente la presidencia de Begin, y en el 17 de mayo de 1977
obtuvo la mayoría de los votos en la Knesset y puso por primera vez en el poder a quienes desde entonces no lo han soltado prácticamente, que es el partido de Beirut, Betar, no sé qué nombre usan ahora, eran originalmente un movimiento de Betar y de Beirut, y era el grupo que desde el principio fue el grupo revolucionario, hoy le llamarían terrorista, en el ala militar del grupo que luchó por la independencia de Israel. Debemos subrayar que Begin también estuvo en la cárcel, lo arrestaron los ingleses, porque Ben Gurión le puso el dedo para que los ingleses lo arrestaran a cambio de que ayudaran a Ben Gurión y crearan la brigada judía para la Segunda Guerra. Él entregó a Begin y al equipo, a una serie de grupos de Stern, era la pandilla de Stern básicamente, y algunas células del equipo de Beirut que fueron entregados. Begin, la filosofía de Begin estaba basada en Vladimir Jabotinsky, quien consideraba no solo que Israel era un territorio, debía ser reformado como territorio judío, sino que el territorio judío incluía los dos lados del Jordán, lo que es hoy Jordania y lo que es hoy Israel, con lo cual, si se hubiera implementado esta teoría desde el principio, pues entonces la discusión ya no serían los palestinos, seríamos todos contra todos. Pero bueno, buena parte de las acciones que se llevan hoy en el Banco Occidental vienen y provienen precisamente de las teorías de Vladimir Jabotinsky. Y hablando de judíos que luchan y de judíos que reclaman sus derechos, el 19 de mayo de 1588, los expulsados de España le cobraron la traición a la corona española. Fue más o menos, bueno, fue en julio cuando los expulsaron, fue en agosto cuando salieron de España. Es más, sabemos que fue el 3 de agosto porque tenían que haber salido el 2 de agosto y no salieron porque era Yom Kippur. Y Colón, pues Colón tenía toda su tripulación, aparentemente era de judíos sefaradís, que era ese el último día en que podían estar en España antes de que los pasaran por la espada. Y bueno, pues se subieron y se fueron a descubrir América. Pero el 19 de mayo de 1588, los judíos que habían salido de España, que habían tenido que irse a Londres, a Ámsterdam, bueno, primero a Portugal y después a Inglaterra y a Ámsterdam, ayudaron a la corona inglesa a prepararse y combatir a la invasión española que quería conquistar la nación y de alguna manera al general producir la derrota de los ejércitos católicos españoles. De alguna manera le pasaron la primera cuenta por la expulsión de España. Debo subrayar que esta cuenta no acabó ahí en Inglaterra en 1588. Pierre Lafitte, a principios del siglo XX, seguía pasándoles Pierre Lafitte, el famoso pirata del Caribe. Si usted ha ido a Disneylandia, aunque no lo crea, los piratas del Caribe están inspirados en las historias de Pierre Lafitte, que vivía en Galveston y en las islas del Caribe aledañas, y era un pirata sefaradí con tripulación, no solo sefaradí obviamente, pero básicamente sefaradí, que llevaba un récord de los barcos españoles a los que hundía y que durante el siglo XIX fue un ataque constante y que venía de una familia que había estado constantemente atacando a España durante las épocas coloniales y que llegó básicamente, y acabo de decir una tontería, no fue el siglo XX obviamente, fue durante la fundación del Estado de los Estados Unidos, cuando se fundó en Texas, tuvieron que atacar Galveston y deshacerse de Pierre Lafitte, porque Pierre Lafitte era en sí mismo un ejército tejano que defendía la independencia de Texas y que no estaba muy de acuerdo en que se uniera a los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos mandaron a la muy noble, no, casi recién inaugurada Marina Americana, a que rodeara por mar, mientras sus ejércitos rodeaban por tierra la base de Galveston para deshacerse de Pierre Lafitte.
También ya dije que el 20 de mayo nació Moshe Dayan y el 21 de mayo se restablecieron las relaciones entre Grecia e Israel, que nunca habían existido porque después de la guerra, por algún motivo que realmente no conozco, Grecia se había negado a tener relaciones diplomáticas con Israel. Y digo que no había, que no entiendo muy bien porque Grecia no fue especialmente antisemita durante la guerra, ni fue pronazi durante la guerra. Si bien la comunidad judía de Grecia fue prácticamente aniquilada, sobre todo la sefaradí, porque hay dos comunidades en Grecia, la sefaradí y la griega. Que además no solo no se hablan, sino que los griegos se ofendían mucho porque todo el mundo les decía, ustedes son sefaradíes. No son sefaradíes, somos griegos y hemos estado aquí desde la época de Alejandro Magno. Bueno, pues son muchos años. Y eran griegos, ¿no? Y gente medio los mezclaba porque no los podíamos diferenciar de los judíos sefaradíes más que por el idioma. Los judíos griegos solo hablaban griego y los judíos sefaradíes hablaban judesmo. Y así fue como se les descubrió realmente, se les descubrió porque un cónsul español descubrió que había gente extraña que hablaba muy buen español. Y decía, ¿cómo puede ser que hablaran español aquí en todos estos territorios extraños? Quiere decir Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, Mesopotamia y todo eso. Y entonces descubrió a los judíos sefaradíes. Y ahí, todo lo demás a partir de ahí fue historia. En fin, como pueden ver, la participación esta semana las efemérides son realmente efemérides de individuos que han hecho, que crearon una diferencia enorme en el mundo en el que vivieron. Moshe Dayan, Begin, Barbara Walters, Sammy Davis, Mark Edelman, Madeleine Albright, Emma Goldman. Todos gente que fueron vitales para crear la imagen, la realidad en la que vivimos hoy. Eso es la semana de las efemérides de la hora judía hoy. También, si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene alguna pregunta, si quien mandó los comentarios sobre el alemán, que además les agradecemos mucho, tiene algo que agregar, comentar, cuestionar, con todo gusto, lo puede volver a hacer por email como la vez pasada, o lo puede hacer ahora aquí en este programa y todo gusto le abriremos los micrófonos para que exponga sus teorías. Y repito, no, el alemán nunca fue idioma oficial de Israel. El alemán solo fue idioma de amor de la comunidad judía de origen alemán y austrohúngaro en Israel. Y sí, la prensa en yiddish fue considerada ilegal y perseguida en Israel, a pesar de que existió todo el tiempo, no la pudieron eliminar, fue otra forma de resistencia. Y también, para que no le queden muchas dudas, existe en Israel Beit HaTfutzot, y es que existe en Israel el, se me fue el nombre, existe en Israel, si alguno de ustedes lo recuerda, se los agradeceré. Existe en Israel el Museo de Levantamiento, no Yad Vashem, ese no es el Museo de Levantamiento, obviamente, el Museo de la Resistencia, que fue los que sobrevivieron al levantamiento de Vilna y a la guerra en Vilna, terminaron llegando a este lugar en Israel y creando este kibutz en el norte de Israel. Hay que subrayar que ellos han hecho todo lo posible por evitar que sus colecciones, las cosas que tienen con ellos que trajeron de Europa, pasen a manos de Yad Vashem. No quieren que sus cosas estén en Yad Vashem, quieren que sus cosas se queden en su museo, porque consideran que Yad Vashem demeritaría el, el valor, porque ellos son un museo de la resistencia. Así que si quieren, si pueden y si quieren hacer algún comentario, estamos a sus órdenes. También creo que la ley que se está tratando de comunicar por teléfono con nosotros, a lo mejor tiene que marcar el teléfono y la conectamos, o está tratando de conectarse, pero pues como no está por allá Isaac, creo que no saben cómo conectarse o cómo conectar el audio de la computadora.
y por eso no puede participar con nosotros, pero está luchando contra la tecnología para comunicarse con nosotros. Si, déjenme ver, a lo mejor le puedo marcar. ¿Será posible que si le marco, la ponga yo y pase el audio por acá? Vamos a ver, a lo mejor se puede, vamos a ver, a lo mejor esa es la solución. Ujú, ujú. No, no entró la llamada. Yo creo que ellos están tratando de llamar y no están recibiendo nuestra llamada por tratar de llamarnos. No puedo, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada más que esperar a ver si alguien encuentra la solución a este problema tecnológico. En fin, estoy acá checando a ver qué más nos encontramos. Por cierto, quiero comentarles porque luego la gente no lo sabe. ¿Sabe usted cuántas vistas tiene el programa más escuchado de Diario Judío en YouTube? Les voy a dejar que 30 segundos, no, 3 segundos para que adivinen. ¿Cuántas vistas tiene el programa más escuchado de Diario Judío en el YouTube de Diario Judío? La una, a las dos y a las tres. 1.300.000 vistas tiene el programa más visto de Diario Judío en YouTube. ¿Sabe usted cuánta gente está suscrita al YouTube, al Facebook y a Diario Judío para recibir sus informaciones diarias, semanales, etcétera? Bueno, son 100.000 personas las que están registradas para recibir nuestros avisos. Iba yo a decir, si sabe usted cuál es el programa menos visto, pero es obviamente que el programa menos visto tiene como 24 visitas. Es el programa que menos le ha interesado a la gente. Pero no deja de ser interesante porque además somos el único medio de comunicación judío que permite una interacción instantánea e inmediata con todos sus asociados, participantes, colaboradores y todo lo demás. Tenemos 354 colaboradores y aumentando más. Estamos en 17 países diferentes con señal importante de número de oyentes. Tenemos en lo que va en esta temporada 30.000 comentarios de gente que nos lee y nos escucha, todo tipo de comentarios, y tenemos toda una serie de productos a los que usted se puede suscribir. Déjenme ver dónde está la lista porque a lo mejor la encuentro, porque se las vamos a mandar en el boletín de hoy, en el boletín que salga más tarde el día de hoy. Vamos a mandar la forma de suscripción. Tenemos casi 10 o 12 medios diferentes a los que usted se puede conectar, se puede suscribir para recibir cierta información y no otra. Por ejemplo, se puede suscribir al Yiddish Winkel, que solo tiene informaciones en Yiddish. Se puede suscribir al Rincón Sefaradí, que solo tiene información sobre el mundo sefaradí. Se puede suscribir a la lista de fallecidos, que pues no es la más feliz, pero pues la gente tiene que saber cuando alguien fallece. Se puede suscribir a Diario Judío, se puede suscribir al programa para que le avisemos antes de entrar al aire y se puede suscribir a muchas otras cosas. Vaya usted a diariojudío.com, /suscripción. A ver, acá estamos, ya lo encontré. Se puede suscribir al calendario de eventos, se puede suscribir a las canciones de Diario Judío, donde una vez a la semana sacamos una canción de Save the Music y esperamos, al rato vamos a saber, pero esperamos reactivar dramáticamente este programa de Save the Music para darle una fuerza tremenda a la música en judeo español y la música sefaradí. Al rato les contaremos para el próximo programa, ya sabremos. También se puede suscribir al libro de la semana, se puede publicar, caray, se puede suscribir a Nueva Sefarad y la verdad, yo no sé qué es la Nueva Sefarad, ni qué tipo de noticias hay en la Nueva Sefarad, pero ya me inscribí para que me llegue a mí también estos informes de la Nueva Sefarad, que es una sección que yo personalmente
no conocía, pero a la que ya me suscribí. Así de fácil y de rápido es suscribirse. Entra usted a diariojudío.com/suscripción y ya. Así de rápido. Bien. Así que si no se ha suscrito, suscríbese. Perdón, es diariojudío.com/suscríbete. Y listo. Por cierto, no estoy seguro, pero creo que esta semana agregamos como judíos destacados de Diario Judío, judíos destacados de Latinoamérica y judíos destacados de México, a la mamá de Claudia Sheinbaum. Y bueno, yo no lo sabía, estoy seguro que mucha gente sí lo sabe, pero yo no lo sabía, que es una muy importante y destacada científica no solo en México, sino en Estados Unidos, destacada en la asociación y en todos lados, y que ahora ya tenemos su biografía y sus logros publicados en Diarios Judío. Y bueno, me tengo la impresión de que de pronto veo a la Lerer Quemaya que sigue luchando contra la tecnología y me desespera mucho porque no puedo hacer nada desde acá y la veo luchando contra el teléfono, contra la computadora y a ver, aprieta y ya, le quiero hablar y habla y le dice a la persona y a ver, ayúdenme y no tienen instrucciones claras. Ojalá hubiera alguien que les ayudara allá en la Ciudad de México para que pudieran participar. Janet, si puedes, ábrele el micrófono, a lo mejor podemos escuchar su voz, aunque sea peleándose con los sistemas de tecnología. Lo que pasa es que no tiene activo micrófono, por eso no lo podemos escuchar. Caray, te digo, ese es el pleito que trae, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y ¿qué teléfono? ¿A quién le podemos decir que le marque para que podamos oírla? Porque a lo mejor, aunque no tengamos la imagen, si me marca a mí, ¿no? Y yo pongo el teléfono junto al micrófono, a lo mejor voy a ver, porque ahora sí la veo activamente, incesantemente, luchando para estar en el programa. Bueno, acá tenemos a la Lerer Quemaya. ¿Tú la escuchas, Janet? Sí, sí lo escucho. Perfecto. Muy bien, ya estás, te estamos escuchando. Puedo conectar. Eso yo no lo sé, es un misterio que habría que tratar con Isaac o con el señor Slim. Estoy tratando de comunicarme con Isaac. Bueno, pues ya es too late, ya no. ¿Ya estás? No puedo. Ya estás conectada al programa, ya te está escuchando todo el mundo. Eso es. A ver, pregúntame algo. A ver, ¿cómo te sientes? Muy mal. Muy mal. ¿Alguien que nos está escuchando aquí, alguien que levante la manita y que me diga que está escuchando a la Lerer Quemaya? Me siento débil. Bueno, pero se te oye bien y además yo vi que fuiste a apoyar a gente que está aún más débil que tú y eso fue muy nice. Sí, no te entendí lo que dijiste. ¿Con qué querías colaborar en el programa de hoy? ¿Qué nos querías decir? No me acuerdo, pero estuve hablando con Judith. Sí. Y no sé, pensé, si tú me preguntas algo, colaboro, pero no Bueno. entiendo. Ok. Ni mi computadora, ni nada. Pero tu teléfono sí sirve. O sea, que no me contesta. Bueno, pero tu teléfono sí sirve y yo te estoy escuchando y todo el mundo te está escuchando. Entonces, hoy estuvimos hablando de efemérides. Acá tengo un mensaje que dice claramente de Silvia, que dice, yo le escucho muy bien, saludos a la Lerer Quemaya. Ahí está Tete, saludos a la Lerer Quemaya. Sarita Sánchez saludando a la Lerer Quemaya. Entonces, a ver, Lerer Quemaya, ahí estás, ya te están oyendo. Sí, porque no oigo nada, no veo nada, no sé qué pasó. Bueno, pero aquí estamos. Mis aparatos se descompusieron. No tengo televisión, no tengo computadora. Bueno, quiere decir que lo que está descompuesto en tu casa es la conexión de cable. Y la conexión de cable, yo podría decirte
cómo restablecerla, pero tampoco es seguro que lo que yo te diga que hagas, primero lo entiendan, segundo lo puedan hacer y tercero funcione. Yo creo que lo más sabio sería, uno, o llamar a Jorge o a alguien que esté cerca que pueda hacer un reset. Hay un botón, escúchame, hay un botón, si desconectas el módem de cable, lo desconectas de la luz 5 segundos, yo creo, no te preocupes, al rato yo le hablo a alguien que pase para allá y que te lo conecte, mientras no perdamos el tiempo que tenemos en el programa para hablar de cosas que no importan. Lo que importa es que estás acá y que el público está allá y que tenemos el programa. No te oigo. Lo que, no, mamá, nada. Lo que importa, ¿ahorita me oyes? Ahorita sí. Muy bien, entonces vamos a quedarnos en esto. Ya me oyes y ya está siendo escuchada en el programa. Ya casi no. No. Hoy hablamos sobre el alemán y la relación del idioma alemán y el Estado de Israel. Hoy hablamos. No te entendí. Bueno, entonces creo de la relación entre el Estado de Israel, los fundadores iniciales de Israel y el idioma alemán. De eso hablé al principio. También hablamos de la importancia de ciertos personajes como Madeleine Albright, Moshe Dayan, etcétera, y hablamos de muchos libros que hablan sobre la creación del nuevo Israel, del Israel hebreo, del Israel nuevo que ya no es parte ni comparte con el resto del goles o de la diáspora judía. Bueno, pero no, ahora no. Ahora hay muchos países en los que hay entrada libre y salida y todo. Pero bueno, pero sí es importante. Hablábamos en Israel, hablamos un poco porque fue el aniversario de la llegada al poder de Begin, hablamos de lo que era la filosofía de Heirut y de Betar en la creación del Estado de Israel contemporáneo y cómo esa filosofía de alguna manera afecta y dirige lo que son las políticas del Estado de Israel hoy. Cosa que a mí me llama mucho la atención es cómo nosotros los judíos hemos aprendido a vivir en una dualidad. La mayoría de los de aquí de México tenemos pasaporte mexicano. Sí. Nuestro judaísmo nos hace interesarnos en Israel y esperarnos de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, debido a que andábamos por todos los países repartidos, no vuelva a suceder más. Es lo único. Y que verdaderamente el tener un país, que esa era la tirada, era que íbamos a tener directo a dónde ir. Lo cual no sé si, no sé, espero que no se presenten esas circunstancias, sino que el mundo verdaderamente se haya mejorado un poco. Pues eso lo vamos a dejar a la opinión de los demás, si creen que el mundo ha mejorado o no. La realidad es que por lo menos hoy por hoy ya podríamos haber tenido con las últimas, con el COVID y con la crisis financiera, eso hubieran sido ambos detonadores de profundos pogroms antisemitas, y esta vez no lo fueron. Entonces, a lo mejor sí hemos mejorado, porque no hubo pogroms ni en Rusia, ni en Ucrania, ni en Estados Unidos. Por lo menos algo sirve Israel, ¿no? Bueno, yo no sé si Israel es el motivo para que no haya pogroms. Yo creo que no hay pogroms porque no somos el enemigo, porque no estamos pintados como el enemigo.
ni los rusos están siguiendo. Pero el mundo es diferente. Y esperemos que vayamos poco a poco mejorando. Pues sí, además la tecnología también es diferente. Aquí estás tú en Ciudad de México. Poder estar platicando contigo. Y me da mucha tristeza no poder estar en vivo. Bueno, estás en vivo, Pasó con mi computadora. pero estás en vivo y no pasó nada con tu computadora. Pasó con tu conexión de cablevisión. Y si tomas el aparato de cablevisión y te vas caminando a la oficina de cablevisión, lo puedes componer. Y la voz, sí, yo creo que sí, porque yo no voy a ir, pero si alguien de los que nos está escuchando quiere ir a ayudar a componerlo, seguramente está trabajando en algo, porque es lo único que tenemos trabajando como loco por todos lados, y seguramente está en una de sus, bueno, yo no sé qué tan pobre, pero muy ocupadito, sí. Voy a comunicarme después de... Sí, pero déjalo en paz, ya lograste lo primero que querías, estás comunicada en el programa. Estás con todo el mundo. Sí, mamá. Ahorita yo. Yo estoy hablando, ¿me escuchas? Casi no te oigo. Fíjate, iba yo a preguntar si tienes ya puestos los nuevos audífonos que pusieron. Ya los puesto. Pero no oyes. Traigo puestos, pero no no te oigo, traigo muy baja la voz. Bueno, aquí todo el mundo me está diciendo que a ti se te oye muy bien la voz, a pesar de que estás a través del teléfono por el micrófono. Bueno, pues saludo a todo el mundo. Gracias por escucharme. Gracias por preguntar por mí. Y espero que la semana siempre sea más normal. No sé qué pasó. ¿Sabemos lo que pasó? No voy a comentar. Bueno, mientras te mandan saludo, gente que no mandan nada cuando tú no estás acá, como Sarita Sánchez, por ejemplo, que ni nos saluda, te manda saludos, todos los que ni siquiera se mueven cuando tú no estás aquí, ahora que ya te están escuchando, están movidos, felices, sonriendo y saludando. Que yo le doy las gracias por preguntar, ¿sí? Y espero que la semana siempre sea normal. Bueno, espero que... Por teléfono, gracias, hijo. Gracias a ti. Por favor, que me urge que venga. Sí, yo le digo. ¿Eh? Yo le digo. Yo ahorita, desde ahorita vamos a poner una... Yo le digo. Ok, gracias. Con otro sonido. Ok, de acuerdo. Bueno, Ok, bye, gracias. bye. Bueno, ustedes acaban de ser testigos de esta comunicación por celular. Es más, ahí quien pueda, y hasta está en la cámara, miren, salió en la cámara, ahí está la Lerer Quemaya. Y no la podemos oír, pero ya la podemos ver. Miren, ahí está. Y están ustedes siendo testigos del poder de la tecnología. A pesar de que Cablevisión no está sirviendo, Easy es el que están usando que no sirve. A pesar de que Easy no sirve, el teléfono celular sí sirvió y aquí estamos y pudimos hacer un parche para que nos escuchemos todos. Y recuerden, esto ya lo habíamos hablado la semana pasada cuando hablamos de judíos destacados y hablamos del judío que inventó el teléfono celular. ¿Y por qué no mencionamos, ya que estamos en eso, por qué no mencionamos a esa compañía mixta sefaradí ashkenazí, donde se juntaron el señor Viterbi de Italia, y el señor Jacobs, originalmente de Polonia, y se juntaron los dos y crearon una compañía aquí en San Diego que se llama Qualcomm, entre
cuyos logros está nada más y nada menos que el software que hace funcionar mejor este aparato. Y gracias al cual nos pudimos comunicar hoy con Ciudad de México para traerles a ustedes esto. Y gracias al cual también les recordamos, pueden ustedes suscribirse y escucharnos en YouTube, Facebook, Spotify y en todos los medios donde hay podcasts y donde hay comunicaciones. Pueden ustedes consultar la memoria del programa, volver a escucharla y sobre todo enriquecer los temas que tratamos en el programa. Y si nos están escuchando, les recuerdo a Moishe Punsky que estamos esperando su llamada porque teníamos un tema pendiente que tratar sobre Yiddish en Jerusalén con Moishe Punsky y su hermana. Muy bien, a todos los demás, a todos les agradezco su atención a este programa. Espero que nos acompañen la próxima semana y todos los días en Diario Judío. A quien le interese también, los invitamos a participar en mexicounido.org, mexicounido.org, donde obviamente solo tratamos temas de México y de la ciudadanía y la democracia en el país. Muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes. Hoy sí llegamos bien armados con la leer que vaya, aunque medio nerviosona por lo de la comunicación, pero aquí estuvo. Ya saben que todos estamos bien y listos para preparar el programa de la próxima semana. Recuerden, en la memoria estarán listados con un link todos los libros que les comenté, por si lo quieren leer, menos, claro, menos la tesis que ya se vendió, ya no se volvió a imprimir, no hay una segunda edición, habría que revisarla, llevaría un trabajo enorme, revisar todo lo que ha sucedido, porque desafortunadamente desde que la escribí hasta la fecha, solo ha ido decreciendo en la cantidad de medios judíos en el mundo y sobre todo la cantidad de medios judíos en idiomas judíos. Pero si todo sale bien, la próxima semana les vamos a traer una sorpresota con respecto a el judaísmo, la cultura sefaradí, los medios de comunicación en judaísmo y la música en judaísmo para todos los interesados en el tema del judaísmo y en particular del judaísmo sefaradí. Espero que todo funcione bien para la próxima semana y estemos listos para dar ese aviso y ese lanzamiento. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias a todos los que nos acompañaron y hasta la próxima semana.